La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes para usted y para todo el país. Un gusto siempre estar aquí en sintonía. Hablando sobre esta programación que se ha hecho, esta agenda para realizarse en los próximos 10 meses en la Asamblea Nacional, se habla mucho de ese diálogo que se debe mantener con el Ejecutivo, que ha sido justamente lo que ha entorpecido la gobernabilidad, digamos, por parte del Estado ecuatoriano en este momento. ¿Está de acuerdo el Partido Social Cristiano con ese diálogo con el Ejecutivo previo a la aprobación de los proyectos de ley? Bueno, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con el diálogo. Siempre hemos dicho que el diálogo es lo fundamental para poder salir adelante. Proponer las cosas que se dijeron en campaña y proponer un plan de trabajo sostenible con las necesidades del pueblo ecuatoriano. No podemos negarnos en este momento. Una asamblea que todavía le está debiendo mucho al país. Una asamblea que le quedó debiendo durante este año de gestión, por las diferentes circunstancias que han pasado, por las diferentes circunstancias que las autoridades les pusieron al Poder Legislativo, con el tema de la metida de la mano a la justicia, con muchas de las acciones que dejaron mucho que desear dentro del país. Yo creo que es el momento para el diálogo, un diálogo sincero, un diálogo que en verdad vaya a sacar adelante las necesidades del pueblo. El tema de seguridad, el tema de medicinas, el tema de falta de empleo, el tema de no reactivación económica, son temas fundamentales que hoy tienen que tratarse. Y como usted bien lo mencionaba, Gisela, aquí no es cuestión de entorpecer. Nosotros hemos sido coherentes con lo que decimos y hacemos. Siempre hemos votado a favor de las cosas positivas para el país y a cambio de nada. Hay que decirlo con claridad. A cambio de absolutamente nada, nosotros siempre hemos apoyado y siempre lo haremos. No es necesario conversar con el Ejecutivo, se puede decir individualmente, cada uno de los legisladores del Partido Social Cristiano. Nunca lo hemos hecho. Lo hemos hecho hoy públicamente a través de este diálogo, a través del coordinador de bancada, y así lo tienen que hacer para que los proyectos de ley importantes para el país sean eso, un debate técnico, un debate jurídico y también un debate político que es importante. Incluso aliándose con los enemigos de ustedes políticamente de toda la vida, como los correístas. Bueno, a ver, puede haber adversidades políticas dentro del tema, puede haber discrepancias políticas dentro de la misma, puede haber incluso coherencia y puede haber cosas que se junten en relación no solo en el tema ideológico, no solo en el tema político, sino en el tema coyuntural. Y lo importante ahora es buscar esa coyuntura en función de la gente, no en función de los partidos políticos, no en función de los asambleístas o de las autoridades de turno, sino de la gente, las necesidades que hoy tenemos. Por eso le mencionaba a Gisela que esta asamblea le está debiendo muchísimo al país y es hora de responderle con hechos, con acciones. ¿Y cree usted, asambleísta, que justamente los planteamientos o los ejes planteados por el presidente de la Asamblea, Saquicela, recogerían pues las verdaderas necesidades de la ciudadanía que usted acaba de mencionar, son necesarias para cambiar esa imagen y esa cantidad de fallas que ha tenido la Asamblea Nacional con los ecuatorianos? Esa agenda no tiene que estar escrita en piedra, no tiene que ser una agenda que solo sea realidades de bancadas o partidos políticos, o que estén en agendas pensando hoy en las elecciones seccionales, hoy pensando en los futuros políticos, en las reelecciones. Algunos incluso, Gisela, ya se creen presidenciables y están en segunda vuelta del 2025, ¿no? Entonces, esos cálculos políticos deben acabarse. Lo que tiene que hacerse ahora es pensar en lo que está pasando en el país. Mira, hoy en un operativo de la Fiscalía acaban de ganar $5 millones. Ese es el narcotráfico, está aquí dentro del país, la violencia que vemos día a día dentro de ello. Vimos el día de ayer la fila interminable en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde los jubilados mendigaban servicios. Entonces, este tipo de cosas ya no puede pasar en el país. Este tipo de circunstancias no podemos vivir los ecuatorianos. Eso es lo que tenemos que cambiar y esa realidad se tiene que cambiar de manera inmediata. Esa es la verdadera. Y por eso es tan importante, asambleísta, llegar a consensos, ¿no? Justamente ahora leía que el jefe de bloque de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, había dicho que fueron convocados para coordinar y acordar el mecanismo de diálogos multisectoriales con el Ejecutivo, que se encargaría de definir y de consensuar una agenda mínima de temas que deberán tramitarse a nivel del legislativo y además evitar justamente lo que ha pasado hasta ahora, esos vetos, ¿no? Sin embargo, al legislador Cadena le preocupa mucho que
esta iniciativa de diálogo no tenga los resultados y se desaproveche esta oportunidad de la Asamblea Nacional de cumplir su agenda legislativa con una visión de país, lo que usted acaba de decir? ¿Podrá la nueva mayoría, cree usted, asambleísta, llegar a acuerdos mínimos con el gobierno después de lo que hemos vivido? Bueno, es preocupante la falta de palabra que ha tenido el gobierno con los ciudadanos, y hay que decirlo con soltura. Por eso se desembocó incluso las manifestaciones que hubieron recientemente, el paro más largo que ha tenido la historia del país, y también con los niveles de violencia que existieron dentro del mismo. Yo creo que la lucha social tiene que ser ratificada y tiene que ser construida. Cuando el pueblo habla, tiene que ser escuchado, siempre con altura, siempre con decencia, no buscando la violencia, como algunos trataron de buscar, incluso con cálculos políticos. Obviamente es preocupante que no se cumpla con la palabra, obviamente es preocupante que no haya la seriedad dentro de la misma, pero si haya nacido del Poder Legislativo este diálogo, creo que el gobierno lo tiene que aprovechar y aprovecharlo de manera positiva. Un gobierno que ha pasado en coma durante este año, mucho más después del paro nacional, y que necesita reactivarse, y que necesita ponerse a trabajar, en función de lo que hemos conversado aquí con usted, Gisela, y que el pueblo ecuatoriano lo requiere todos los días. No es un capricho de una bancada. ¿Cree usted, cree en este contexto asambleísta que el proyecto del Ejecutivo, digamos, contrario a los proyectos de la mayoría legislativa? Como, por ejemplo, las reformas a la ley de comunicación, por ejemplo. Bueno, ahí nosotros hemos sido claros, siempre en coherencia con lo que decimos y hacemos. A pesar de tener una mayoría coyuntural para el tema de decisiones de autoridades dentro de la misma asamblea, nosotros votamos a favor del informe de mayoría y en contra del informe de minoría que se aprobó. Ahí, claro, Pachacutic y la bancada de UNES votaron a favor del informe de minoría, que fue el veto presidencial. Ejemplo, en el tema de ley de inversiones. En la ley de inversiones nosotros le dijimos sí porque nos parecía positiva para el país, y la mayoría de la asamblea lo dijo no. En el tema de amnistía nosotros dijimos no, la mayoría dijo sí. Y de igual manera por el tema de impuestos. Acordémonos por qué estamos pagando impuestos. ¿Quién no metió el dedo para poner esos impuestos? Entonces, miren, ahora lo importante, Gisela, es poder con estas mesas sectoriales, con estas mesas en las cuales se pueda definir un debate técnico, un debate jurídico, más allá del aspecto político, que es fundamental dentro de la legislatura, que no hay que poder negarlo, que es fundamental dentro de la misma, pero que hoy la ciudadanía requiere soluciones integrales. Y esas soluciones integrales tienen que ser debatidas, y qué bueno que haya este diálogo, qué bueno que haya esta apertura. Y si hoy el legislativo le está dando la apertura al Poder Ejecutivo, tiene que aprovecharlo de manera positiva, para que no se diga después que hay un obstáculo para poder sacar adelante leyes importantes para el país. Acordémonos de hace poco, no convocábamos las sesiones la expresidenta de la Asamblea porque tenían miedo que le saquen del puesto que se aferraba. Metieron la mano a la justicia. Hay audios en este momento, estos que fueron públicos, de vocales del Consejo de la Judicatura. Un juicio político que está a la cola dentro de la misma, que tiene que ser resuelto lo más pronto posible. Eso es lo que tiene que preocuparle al país para poder transparentar todas las cosas. Y para eso se necesita el diálogo, llegar a los acuerdos y evitar los vetos totales también. ¿Llegará la Asamblea, cree usted, a un acuerdo para la reforma laboral? Bueno, yo creo que es un tema bastante preocupante, que el país lo ha vivido durante muchos años, que no solo es un tema de este gobierno, de esta legislatura, pero que hay que buscar una solución integral. Hay muchas reformas importantes que se puede hacer, muchos derechos adquiridos también de trabajadores durante años, y muchos de los ecuatorianos, más de 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo formal en este momento. Eso es lo verdaderamente preocupante. Y justamente en ese punto, en ese último que usted acaba de mencionar, que creo que es lo que más preocupa a los ecuatorianos, ¿de qué maneras puede la Asamblea Nacional incentivar la generación de empleo en el país? Bueno, el tema de reactivación económica es fundamental, atraer la inversión extranjera, crear buenas fuentes de empleo en relación a la inversión pública-privada. Yo creo que hay muchos aspectos en los cuales se puede hacer. Crear el tema de obra pública, Gisela. En este gobierno yo no he visto una sola obra pública que se ha trabajado durante este año. Con temor a equivocarme, si algún funcionario del gobierno me lo podría indicar, sería importante. Yo creo que así nosotros vamos a generar esa verdadera reactivación económica que necesita el país, la generación de empleo que necesita el país, y sustentar la verdadera necesidad de los ecuatorianos en el tema de obra pública, el tema de carreteras, el tema de puentes, el tema de diversificación de muchos aspectos que se puedan dar. Yo creo que nace desde ahí, y cuidar la inversión que se tenga también en ese respecto. Yo creo que son temas económicos fundamentales en los cuales tienen que sustentarse hoy la gobernabilidad.
tiene que sustentarse la forma de poder gobernar del gobierno y legislar también de la parte del poder. Temas que se vuelven ahora más difíciles, ¿no? Cuando vemos el panorama, sobre todo luego de este congelamiento de los fondos de Ecuador por este fallo de la petrolera Perenco, decía el exministro de Economía, Mauricio Pozo, que eso va a afectar muchísimo en la inversión extranjera, que también es un generador de empleo y fue uno de los anuncios de campaña del presidente actual, ¿no? El atraer la inversión extranjera y también el tema del riesgo país. Eso ha afectado muchísimo y ahora el tema de fomentar esa generación de empleo en el Ecuador se vuelve totalmente, más difícil. Y no solo pensar en esa macroeconomía, no solo pensar en que el riesgo país va a estar bien solo en números y la gente sin plata en el bolsillo y la gente sin empleo. No solo tenemos que mejorar los índices de los riesgos que se pueda dar económicos en ese sentido. Lo que tenemos que mejorar son las condiciones de vida de los ecuatorianos. No podemos mejorar una condición de vida si no tenemos una ley que garantice las inversiones que puedan venir. No podemos garantizar un mejor modelo de vida si hoy los GATS provinciales de todo el país están reclamando rentas, provinciales y cantonales de todo el país y parroquiales están reclamando rentas que no se les pagan desde el gobierno anterior. Y eso es lo que verdaderamente preocupa, porque eso, ¿qué genera? Diversidad, genera liquidez, genera recursos, genera obras, y eso cambia los modelos de vida y la forma de vida de los ecuatorianos y de cada uno de las personas de las provincias, parroquias y cantones. Insisto, para eso también se necesitan consensos en la Asamblea. ¿Cuáles son esos puntos en los que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional sí concuerda con el Ejecutivo? Cambiar, Gisela, es importante, esto es fundamental. Cambiar no solo en el discurso, porque hay discursos muy bonitos, hay discursos muy elocuentes, hay discursos que llenan el sentimiento aquí en la Asamblea, dentro del Pleno, y que dicen, miren, nosotros queremos cambiar, unirnos en función del país y poder hacer las cosas. Pero la coherencia con lo que se dice y con lo que se hace es lo que nos dificulta poder hacerlo. Dejar a un lado intereses políticos y particulares, dejar de pensar políticamente. Yo sé que estamos a las puertas de unas seccionales, yo sé que cada quien cuida su nicho político, pero yo pienso ahora es que este gobierno lo que tiene que comenzar primero es de escuchar a la gente y de la misma manera a los legisladores, dejar a un lado colores y banderas políticas, dejar a un lado los liderazgos que pueden existir en ciertos sectores y desde ahí prevalecer las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. Si hoy la inseguridad es un tema que nos acoge a todo el mundo, que sabemos que hay que fortalecer la Policía Nacional, que no hay que desestabilizar, porque se hablaba mucho ya de un juicio político, por ejemplo, del ministro del Interior. Creemos que el representante del ministro del Interior en este momento, que es la policía, más bien debe fortalecerse para que pueda cumplir con su trabajo. Obviamente, si es que fortaleciendo, si no cumple con su trabajo, nosotros tenemos el control político de nuestro lado. De igual manera, ¿no cree usted que esos procesos de destitución y fiscalización ha retrasado el tratamiento de proyectos de ley en la Asamblea? Para nada, yo creo que son positivos en cierto punto, pero sí decir, Gisela, que el momento, por ejemplo, que hay una desestabilización o hay un punto en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que se habla mucho de juicio político al ministro de Agricultura. No es la solución cambiar ese momento al ministro y poner a alguien nuevo que no tiene ni pies ni cabeza y no sabe cómo empezar. Entonces, esas no son soluciones para el país. Hoy el gobierno tiene que entender que sus técnicos, sus ministros, que son su gabinete de Estado, que son su parte operativa, tienen que responder más allá de los nombres, más allá de quién esté, más allá del tiempo que esté, tienen que responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Hoy la ministra de Salud, yo sé, hoy en la Asamblea estaba recogiendo firmas para el juicio político de la ex ministra de Salud. Le tocará poner también al nuevo ministro de Salud. O sea, aquí no es cuestión de buscar el show político para poder dar una solución al tema. Solucionemos el problema el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué hay falta de medicinas? No hay liquidez, el Seguro Social está en crisis. Veamos la solución efectiva para que esto cambie. Y por eso incluso, de parte mía, propuse unas reformas integrales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esperamos que esas leyes sean importantes para el país para fortalecerlo. Se lo puede hacer a través de la legislatura. No podemos entender, Gisela, que por falta de leyes el pueblo ecuatoriano sufra las consecuencias. Ejemplo de ello, el uso progresivo de la fuerza. Hoy vemos ya policías condecorados por el presidente de la República porque tuvieron la facultad de poder actuar en el momento. Y antes, ¿qué pasaba? Eran enjuiciados. Entonces, esa ley nos ayudó, obviamente. Es evidente que nos ayudó. ¿Cree usted, asambleísta, que las llamadas mesas de diálogo se traducen en negociaciones entre los representantes del Ejecutivo y del Legislativo? Tienen que ser negociaciones, pero en relación de la gente. Tienen que ser negociaciones públicas, conocidas por los medios de comunicación. Tienen que ser negociaciones por las necesidades del pueblo.
no negociaciones, cuidado, sea de repartos, porque ya vivimos las asambleas de los repartos. En estas mismas asambleas hemos visto cómo han sido denunciados asambleístas de la bancada de Pachacuti, que hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Ojalá no se vuelva eso, ojalá no pretendan que se vuelva eso y vean deteriorándose mucho más a la asamblea, mucho más de lo que está deteriorada, no creo que lo pueda estar, porque ahora es bastante popular hablar de que los asambleístas no hacen absolutamente nada, de que la asamblea no vale para nada. Yo no le culpo a la ciudadanía, le culpo el trabajo que ha hecho esta legislatura durante este año y que tiene que mejorarlo notablemente. Sí, porque ese reclamo que usted le hace al presidente diciendo que no está en sintonía con las necesidades reales de los ecuatorianos, también se lo hacen los ecuatorianos a los asambleístas, que parecen no estar en ninguna sintonía con las reales necesidades del país. En todo caso, me quedo con esas ganas de que esta agenda del legislativo para los próximos 10 meses tenga el éxito que todos los ecuatorianos queremos que debe tener, ¿no? Porque sí, es verdad, tienen una popularidad más abajo del 7-4% los asambleístas. Sin embargo, creo que esta es la oportunidad justo de subir esa apreciación que tienen los ecuatorianos de esta institución tan importante para el desarrollo de la gobernabilidad en el país. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias a usted, Isabel. Un saludo para el país entero. Una buena tarde. Jorge Avedravo, asambleísta por el Partido Social Cristiano.